partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, hay un mega operativo de la policía esta mañana en diferentes zonas de Bogotá, que comenzó en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Bosa, y llegó inclusive hasta el municipio de Soacha. Han detenido a muchos ladrones, entre ellos a los 4 que se entraron el 7 de febrero al restaurante Masa. Estos son ladrones que vienen asaltando casas y que estaban robando restaurantes. Entre los detenidos hay colombianos y venezolanos. Los primeros, repito, los 4 capturados confirmados ya esta mañana son los que se metieron a Masa, pero hay de otros restaurantes. Recuerden ustedes en esa epidemia de febrero cuando les dio por robar restaurantes en diferentes zonas de Bogotá y llegaban amenazándolos con pistolas, todo grabado en videos. Por eso dejaron pistas y por eso los están capturando esta mañana, una noticia todavía en curso. Ya les vamos a contar, ha sido la última, una noche de terror que se vivió nuevamente en el departamento del Cauca por ataques de disidentes de las FARC, los mismos que están en una negociación política con el gobierno nacional. Primero atacaron en Miranda, allí explotó un carro bomba muy cerca a la estación de policía, hay 4 heridos allí, daños cuantiosos en vidrios y en fachadas en ese pueblo lleno de gente humilde. El segundo ataque es un hostigamiento en el municipio de Corinto, relativamente cerca, también contra la policía. Estos disidentes que siguen atacando sin ninguna consideración, como en la peor época de violencia en Colombia. Unas disidencias que, a propósito, están mostrando sus dientes y el poderío en todo el país. También en el Catatumbo reaparecieron ahora en un plan diferente, inaugurando, entregando un salón de clases en una pequeña vereda de un municipio que se llama Teorama. Y en Arauca amenazaron con ponerle explosivos a todas las unidades militares. Ya les voy a contar, hablando de estos disidentes de las FARC, la increíble historia de uno de estos jefes que se porta como un traquetico, que mandó a matar a sus propios hombres porque no le cuidaron a la novia, según lo está contando esta mañana Inteligencia del Ejército. Tenemos muchas noticias y a propósito de estos que están en proceso de paz, el que está pactado con el ELN, el 7º ciclo de negociaciones con el ELN, sigue en vilo, en veremos, por cuenta de la actitud del ELN, que le adjudica al gobierno el congelamiento de ese proceso. Dice la guerrilla que los diálogos están suspendidos por culpa de campañas de desmovilización que está haciendo la fuerza pública, y diálogos regionales simultáneamente se quejan por lo que ocurre en el departamento de Nariño. Lo que está a prueba, por supuesto, es si ese proceso con el ELN tiene alguna seriedad y tiene alguna intención de llegar a buen puerto. Al final, ambos grupos con los que negocia el gobierno nacional, disidentes de las FARC y ELN, protagonizando noticias. Hablando del ELN, les contaré en segundos el testimonio del mejor amigo del Mane Díaz, que estuvo secuestrado hace ya 6 meses, reconociendo, este señor tiene el alias de Arenca, reconociendo que siendo amigo del Mane Díaz, fue también la ficha clave que utilizó el ELN para hacerle la trampa y para secuestrarlo durante varios días. Un secuestro que le dio la vuelta al mundo. A ese señor Arenca lo contactó un tal Octavio del ELN, le pagó una plata y el tipo terminó siendo el gancho ciego para ese secuestro. Noticias que vamos a compartir a partir de este momento. El gobierno nacional desmiente el Ministerio de Hacienda, dice esta mañana que no es cierto que vaya a haber una renegociación total de la deuda internacional de Colombia, que era el anuncio que había hecho el presidente Gustavo Petro, pero solo se refiere, y es la aclaración que está haciendo el Ministerio de Hacienda, que será solo sobre un crédito de $5.400 millones, no sobre toda la deuda externa de Colombia. Este crédito de $5.000 millones fue pactado a 3 años por el gobierno Duque en ese momento por cuenta de la pandemia, y esa es la renegociación. Menciona el presidente Petro a la directora gerente del Fondo Monetario, la señora Cristalina Georgieva, que será con quien él quiere sentarse a renegociar especialmente plazos. Obviamente una renegociación
que quiere Colombia todavía no aceptada. Les hablaré además de otro anuncio que hace el Ministerio de Hacienda, que dice van a subir precios diésel y ACPM en todo el país, menos para el transporte público y para los camiones que lleven alimentos, intentando evitar el impacto en la inflación. Se está trabajando el Ministerio de Hacienda en un chip con el que puedan subsidiar el ACPM para esos vehículos, los demás, los que no son transporte de carga de alimentos, otro transporte de carga, o que no son el transporte público, camionetas, esas Toyota de las que habla tanto el presidente Petro, esas van a pagar un precio diésel reajustado. Han pasado 30 años, finalmente está en la cárcel del Bosque, Barranquilla, el señor Jaime Saade, que está condenado en Colombia por el asesinato de quien fue su novia Nancy Mestre. Ocurrió la noche de Año Nuevo de 1994, han pasado casi 30 años, finalmente anoche terminó su extradición y terminó el camino tortuoso para la familia Mestre, que lo buscó por cielo y tierra. Lo encontraron en Brasil con una identidad y con una cara diferente. El señor Mestre ha sido el gran tema en las redes sociales. Llegó a una celda, amanece hoy en la cárcel del Bosque, tiene una condena, tendrá que pagar todos los 27 años, con esposas púrpura, custodiado por un escuadrón, solamente mujeres de la policía, en símbolo del rechazo a un típico delito de feminicidio, que en esa época no se llamaba así. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Es un gusto saludarlos. Vamos a hablarles esta mañana de muchas noticias. Otra vez racionamiento, a las 8 de la mañana vuelve el agua para los 286 barrios del turno 1 y arranca el racionamiento para 311 barrios de Fontibón, de Engativá e inclusive Cota, en donde hay muchas industrias, aquí vecino por el noroccidente de Bogotá, en Cundinamarca. Para esos habrá racionamiento, mañana es el turno 3 y así comenzamos una época que no está produciendo el ahorro que esperaban las autoridades de Bogotá. Hay un sobreconsumo en estos días, dice la empresa de acueducto y alcantarillado. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este viernes 12 de abril. Hace 63 años fue el primer viaje del hombre al espacio. Si ustedes lo recuerdan, fue Yuri Gagarin. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Adelantan varios allanamientos de hombres de la SIJIN de la Policía Nacional, la CIPOL, que comenzaron desde las 4 de la mañana, están en la localidad de San Cristóbal, la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad de Bosa y en el municipio de Soacha, tratando de capturar a esos delincuentes que en los últimos meses han robado en varios restaurantes de Chapinero, Usaquén y la localidad de Teusaquillo. La escalada terrorista comenzó en el municipio de Corinto, norte del Cauca, pasada las 7 de la noche. Hombres vestidos de civil y armados con fusiles ingresaron en motocicletas a la cabecera del pueblo y desde varias esquinas atacaron a disparos la estación de policía. Los policías atrincherados soportaron el ataque durante casi 3 horas. Minutos después, otros terroristas activaron un carro bomba en el centro de Miranda. La explosión dejó 2 civiles que transitaban por el lugar heridos de gravedad. Ahorita ando por acá chismoseando a mi papá, pero es un carro bomba, ¿verdad? Estos ataques fueron atribuidos a la disidencia de Dagoberto Ramos de las FARC, que hacen parte del llamado Estado Mayor Central, cuyo principal cabecilla es alias Iván Mordisco. El general Eric Rodríguez, comandante del Comando Conjunto número 2. Estamos acosando, asediando las diferentes estructuras de la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez y la Carlos Patiño, especialmente. El presidente Duque nos endeudó, ese fue el papá de la deuda, nos endeudó y este es un tema que quiero que se sepa también. Colombia buscará renegociar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, un anuncio del presidente Gustavo Petro que se da luego de meses de quejas de su gobierno por la decisión del presidente Iván Duque y su equipo de pedirle plata prestada al Fondo Monetario Internacional en lugar de hacer lo que él propuso en su momento, prender la máquina de billetes en el Banco de la República. Yo voy a hablar con la señora Griogeva, se llama, ¿cierto? Griogeva, que es la directora, presidente, no sé bien, del Fondo Monetario Internacional, para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar, nosotros pagamos, pero en el largo plazo.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está estudiando un modelo que permita excluir del alza del precio del diésel a los vehículos de pasajeros de transporte masivo y a los que movilicen alimentos. Entonces estamos avanzando con el Ministerio de Transporte en hacer una identificación mucho más clara de cuál es el parque automotor que hoy en día hace el transporte de alimentos. El gobierno y el ELN se encontrarán hoy en Caracas para tratar de descongelar la mesa de diálogos de paz, un proceso que se encuentra en crisis por la decisión del gobierno de apoyar los diálogos regionales en el departamento de Nariño. Tensión política luego de que en medio de un foro de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras advirtiera que el presidente Gustavo Petro estaría buscando un camino de facto para lograr su Asamblea Nacional Constituyente mediante un decreto de emergencia. Y el ministro Osuna, en su cartera de justicia, anda trabajando en ese tema, en la preparación del decreto y en la forma en que se van a presentar ante la opinión pública. La respuesta por parte del Ejecutivo la dio el ministro de Justicia, Néstor Osuna. No es cierto, el presidente de la República no me ha encargado ninguna constituyente por decreto ni cosa que le parezca. Todo esto ha sido transparente. Sí, acepto los cargos. El mejor amigo del Mane Díaz, papá de Luis Díaz, aceptó su responsabilidad en el secuestro del padre del jugador del Liverpool. Según la investigación, alias Arenca lo entregó al ELN. Según el fiscal, él dijo a los celinos en qué punto iba a estar el papá de Luis Díaz para que se lo llevaran. Cuando se llega a ese lugar de los hechos, se estacionan delante de un portón, usted desciende del vehículo. Mientras eso sucede, sobre las 16:50, unos minutos después, 2 motos con 4 personas llegan por la puerta trasera del vehículo. Uno de los asaltantes aborda al señor Luis Manuel Díaz, tomándolo del cuello, amenazándolo y lo ingresa a la parte trasera del vehículo. Alias Arenca pagaría una pena de por lo menos 12 años de cárcel por secuestro simple. Después de 30 años, finalmente Jaime Sabe Cormane fue trasladado hacia la ciudad de Barranquilla para empezar a cumplir con su condena por el asesinato de Nancy Mestre ocurrido en enero de 1994. Este hombre pasó su primera noche en una celda de la penitenciaría El Bosque. A las 8 de la mañana arranca el segundo día de racionamiento de agua en Bogotá. Hoy le corresponde a la zona 2, que comprende 311 barrios de las localidades de Fontibón y Engativá y la zona industrial de Cota en Cundinamarca. Habla Alfred Ballesteros, director de la CAR. Tenemos el agregado norte en un promedio del 54.82%. Allí están, recordemos, los embalses del Neusa, Cisga y Tominé. El agregado sur, donde tenemos a los embalses de Chisacá y Regadera, está en un 40-21%, unos niveles estables. Y el sistema Chingaza, desafortunadamente, sigue en una curva descendente. Nuevamente el presidente Gustavo Petro arremetió contra la CPS y el Congreso de la República. Los acusó de ahogar al país. Porque nos están ahogando y ahorcando entre los CPS y eso de los CPS pareciera un grupo guerrillero de los CPS y la política del Congreso, que cree que el presupuesto se puede estirar y que consiste en la actividad política en entregarle el dinero público a los ricos. Hayan subido al hijo de puta de Tarazona sin preguntar, Roñero. Ayer se presentaron manifestaciones de estudiantes de la Universidad Nacional. Colapsaron la calle 26, la carrera 30 con 45. Esto como mecanismo de presión para protestar contra la designación de Ismael Peña como nuevo rector y para convocar una constituyente universitaria. A eso se suma que desde el lunes pasado hay una toma del edificio Uriel Rodríguez de la Universidad Nacional por parte de 30 encapuchados. Contra su voluntad y con miedo, permanece el único vigilante de la Universidad Nacional que custodia el cerebro del alma mártir, el centro de control. Los muchachos vinieron, golpearon la puerta, violento, que lo iban a sacar, que iban a quemar este centro de control, que esto no le servía a la universidad. La verdad que es bastante estresante estar aquí privado de la libertad. No salgo porque sé que van a quemar el edificio. Murió en Las Vegas, en Estados Unidos, O.J. Simpson, uno de los futbolistas más importantes de la Liga de Fútbol Americana, que fue declarado no culpable por el doble homicidio de su esposa Nicole Brown y de su amigo Ron Goldman. Naciones Unidas denuncia que tras la salida de las tropas israelíes del sur de Gaza, encontraron destrucción generalizada en la ciudad de Khan Yunis, pero además detectaron que el terreno está plagado de bombas sin detonar, mientras sigue creciendo el temor a una retaliación de Irán y a una guerra directa del régimen de los ayatolá con Israel. Francia le pide a sus ciudadanos que se abstengan de viajar a Irán, el Líbano e Israel. Los equipos colombianos tuvieron acción el día de ayer en competiciones internacionales. Millonarios perdió 3-2 ante Bolívar por Copa Libertadores, mientras que Alianza sorprendió a Cruzeiro y le empató sobre la hora por Copa Sudamericana.
Estás escuchando Blue Radio. Sigue el atardecer y refréscate con Coronita. Y hacemos un repaso por las principales noticias de la región. De Taiwán viajamos hasta Beijing. Allí se dio un encuentro inusual entre el expresidente taiwanés Ma Ying-jeou y el presidente chino Xi Jinping. El exmandatario taiwanés ha representado el mayor acercamiento entre la isla y la capital china desde el final de la Guerra Civil en 1949. Por su parte, el mandatario chino expresó que la interferencia externa no detendrá la reunificación de la isla y el continente. Seguimos en China. Tras el viaje de 5 días de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se hicieron públicas sus críticas al exceso de capacidad productiva del gigante asiático. Yellen ha colocado el foco sobre las necesidades de proteger a los obreros y a las fábricas estadounidenses. En estas reuniones también se discutieron otros temas de la agenda bilateral, como energía e inteligencia artificial. Este viaje para muchos analistas representa una nueva fase de estabilización entre Washington y Beijing. En Corea del Sur, la oposición surcoreana gana las elecciones legislativas. El conservador Yoon Suk-yeol aceptó la derrota de su partido y promete reformas en lo que queda de su gobierno. Corea del Sur, el país con la tasa de natalidad más baja de todo el mundo, está en alerta máxima tras batir su propio récord. Una vez más, en 2023, el país registró 19.200 nacimientos menos que en el 2022 y el promedio de hijos por mujer cayó a 0,72. Nuestro corresponsal en Corea del Sur, Alexander Rivera, nos tiene la historia desde Seúl. Na Hyun-kim decidió hace 8 años junto a su esposo formar una familia TIC. Es un término en inglés que se utiliza con mucha frecuencia en Corea para definir las parejas que reciben 2 salarios y eligen no tener hijos. Las cosas que damos por sentado como el matrimonio, la maternidad y la crianza de hijos son para mí una opción. Creo que la generación de mis padres y la anterior a ellos daba todo eso por sentado, pero para mí es algo que puedo elegir en mi vida. Llevar una vida sin hijos la ha llenado de mucha felicidad, pero también de constantes preguntas. Por eso decidió escribir un libro para explicar ampliamente sus razones. Hye Hee-jun tiene un estilo de vida completamente opuesto. Sus días transcurren entre el caos y la felicidad de criar a 7 hijos, cuyas edades van desde los 2 meses hasta los 10 años. Tener una familia tan grande es realmente raro en la sociedad coreana. Realmente es impensable tener tantos hijos, pero para mí vivir con ellos es un aprendizaje constante y mucha diversión todos los días. El nacimiento de su 7º hijo la convirtió en la primera familia en Seúl en recibir un subsidio de $7.500 como parte de las iniciativas gubernamentales para aumentar la tasa de natalidad del país. Sok Jin-no es la jefa de la oficina encargada de otorgar incentivos a las familias numerosas en el distrito de Yonggu, en el centro de Seúl, donde la tasa de natalidad es 0,54 hijos por mujer, aún más baja que el promedio nacional. El año pasado pagamos un total de 620 millones de a 511 familias. Muchas personas se beneficiaron con los distintos programas e incentivos que ofrecemos. Aumentar la tasa de natalidad en Corea del Sur es un tema de prioridad nacional. El gobierno informó que cada niño que nazca en 2024 vendrá con un voucher de unos $22.100 en efectivo como apoyo durante 8 años. Y de Corea seguimos en India, porque el 19 de abril inicia el proceso electoral en India, que se divide en 7 fases. Casi 970 millones de personas están habilitadas para votar, por lo que estos comicios representan un gran reto logístico. Los indios decidirán si dan continuidad a las políticas nacionalistas del primer ministro Narendra Modi, que busca su segunda reelección. Samuel Salgado tiene los detalles. Es conocida como la democracia más grande del mundo. Cerca de 970 millones de personas están habilitadas para votar, más del 10% de la población mundial. Las elecciones generales en India comienzan el 19 de abril y se extienden por 6 semanas. Solo a comienzos de junio los resultados se conocerán, según la Comisión Electoral de Nueva Delhi. Los indios renovarán por 5 años la Cámara Baja del Parlamento, la llamada Casa del Pueblo.
543 escaños se disputan entre miles de candidatos. Estos comicios son un punto de inflexión en la democracia india ante el creciente nacionalismo hindú representado por el actual primer ministro Narendra Modi. En el poder desde 2014 y con una amplia mayoría en la Cámara Baja del Parlamento. El líder del Partido Popular Indio busca una segunda reelección. Para ello, el partido BJP, por sus siglas en hindi, debe obtener la mayoría de los escaños y derrotar a la alianza opositora encabezada por Rahul Gandhi. Los sondeos conceden una victoria holgada a Narendra Modi. La alta densidad poblacional en India implica un gran reto logístico. El subcontinente se divide en 28 estados federales que suman 15 millones de observadores electorales. El sistema se basa en colegios electorales, más de 1 millón repartidos por toda la India. La norma estipula que la distancia entre cada vivienda y el colegio electoral no debe superar los 2 kilómetros. Para estos comicios hay un aumento global de votantes del 6% comparado con las elecciones pasadas en 2019. La ley de ciudadanía, impulsada por el primer ministro Narendra Modi, entró en vigor en este año electoral. La ley otorga nacionalidad a extranjeros residentes en India que no pertenecen a la población musulmana. Siga todos los detalles de las elecciones de India desde el próximo 19 de abril por las pantallas de France 24. Y hasta aquí llega este viaje por las noticias del continente. 6 de la mañana, 25 minutos. Pasemos a revisar el pronóstico del clima gracias a Canal Clima en algunas ciudades y también por regiones en el país. Vamos a arrancar por ciudades. Bogotá y Bucaramanga, lloviznas Bogotá entre 10 y 23 grados, Bucaramanga 20 y 28, Cali tormentas con una máxima de 32, Medellín lluvias con 31 y Cartagena, a diferencia de las otras ciudades, estará soleado con una máxima de 33. Pasemos a revisar el pronóstico por regiones en el país. La región Caribe, al igual que la Andina y la Orinoquía, estarán parcialmente nubladas. La región Pacífica y la Amazonía presentarán clima y estado nublado. Ese es el pronóstico que tenemos a esta hora. Gracias a canalclima.com. Nos vamos a conectar de una vez con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, para que nos dé más detalles de todas esas historias que encontró. Eduard. Andrés, una historia como de no creer que nos generó zozobra, miedo, temor. Mejor dicho, pensamos lo peor de lo ocurrido en la localidad de Bosa. Una televidente que nos llama angustiada y me dice: Eduard, mi esposo está de cumpleaños, venía para la casa, estaba hablando con él. Cuando yo escuché cómo los delincuentes lo estaban golpeando, lo estaban atacando, lo estaban robando. De inmediato nos vamos para la localidad de Bosa y comenzamos la búsqueda de este hombre. Ustedes no se imaginan lo que pasó al final. Eso sí, les anticipo, lo encontramos, pero infortunadamente lo robaron. Vean ustedes mismos lo ocurrido en el sur de la ciudad. Angustiosa búsqueda. Él es Miguel Ángel Correa. Anoche estaba cumpliendo 43 años y mientras se dirigía para su casa en el sur de Bogotá, llamó a su esposa. Fue así, a través de esa llamada, que ella se enteró que lo habían atracado. Y yo escuchaba como estábamos hablando en ese momento, cuando él se bajó del carro, y entonces le decía al tipo como: mire, me rayó el carro, ahí se ve la pintura. ¿Se estaba escuchando todo? Yo escuché todo lo que pasó. Entonces, en ese momento, cuando él le decía eso, de un momento a otro Miguel empezó a gritar. Él le decía: no, por favor, no me haga nada, no me chuse, no me vaya a hacer nada. Y yo le gritaba a Miguel: por favor, entrégueles las cosas, Miguel, no se vaya a hacer chuzar. Los criminales le chocaron su carro con una motocicleta. Miguel, al bajarse a verificar, lo abordaron 3 ladrones que llegaron en un taxi y lo secuestraron. Hasta las 10 de la noche no se sabía de su paradero. Pedirles ayuda a todos y la colaboración, que si alguien sabe, o en el hospital, no sé, que sepan algo, que por favor nos informen, porque la verdad no, hasta este momento no tenemos conocimiento de nada. La búsqueda comenzó por toda la localidad de Bosa. Fueron los hospitales los primeros sitios a verificar. Miguel Ángel Correa es un señor moreno como calvo. En los centros médicos del sur y occidente de Bogotá no se encontraba.
Él no se encuentra aquí, ni tampoco se encuentra en estas unidades. Ay, tan bonita, ni en Kennedy, ni en Bosa, ni en Pablo VI, ni Bosa Centro, ni Fontibón. Tan bonita. señor. Por momentos sus familiares pensaron lo peor. A las 2 de la mañana y mientras la búsqueda se intensificaba, una llamada llenó de esperanza a la familia Correa. Edward, acabo de llamar que lo dejaron tirado en Kiva, pero es que no le entendemos muy bien lo que nos dice. Que Kiva es como por los lados de Mochuelo, pero no se le entiende muy bien, está desubicado, no sé qué le harían. En cuestión de minutos llegamos al barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar. Miguel se acababa de desamarrar porque los ladrones lo abandonaron en la zona rural de Kiva. De inmediato lo pusimos en contacto con su esposa. Hola, mi amor. Ay, cosita, me asustaste mucho, mi amor. ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios, sí. El susto fue grande. Pero ya estamos aquí con él, doña Luz, tranquila, ya estamos aquí con él. A Miguel, después de tenerlo privado de la libertad por varias horas, los ladrones se le llevaron el dinero, sus pertenencias y el carro. Muchas gracias. No, papá. ¿Esto qué es? ¿Qué pasó con esto? Con esto fue que me amordazaron la boca para que no les hablara. No hablara. Y me tenían también amarrado. ¿Qué le dijeron en todo ese trayecto, Miguel? Que me quedara callado si no me mataban. La policía le recibió el denuncio para ver si logran capturar a los 4 delincuentes y así recuperar el vehículo. Por lo pronto, este hombre se fue en la madrugada para su casa a recuperarse de la dura experiencia de lo que para él fue el peor cumpleaños de su vida. Y esta es la situación por la que pasan muchísimos conductores en Bogotá que... Huawei acaba de presentar una nueva laptop que asegura que derrota a la MacBook Air y a la MacBook Pro juntas, ya que en este caso hablamos de una especie de propuesta híbrida de una computadora ultra delgada, pero que todavía tiene suficiente potencia para competir contra la MacBook Pro. Estamos hablando de la Huawei MateBook X Pro 2024. Esta computadora ha sido presentada el día de hoy en China y déjame darte a conocer sus especificaciones, ya que apuesta por una pantalla táctil y ese será un elemento con el que puede llegar a competir de buena manera contra las computadoras de Apple que no cuentan con esta característica. Y a pesar de tener pantalla táctil y ser más avanzada en este sentido que las Macs, tiene un peso de 980 gramos. De hecho, durante la presentación mostraron cómo esta es verdaderamente una computadora ligera, a diferencia de la MacBook Air, que a pesar de llevar Air en su nombre, no es tan ligera como esta. Esto es posible gracias a una nueva aleación de magnesio que Huawei ha logrado para no solamente darle un toque de mayor ligereza, sino también un toque suave al tacto. La pantalla es de 14.2 pulgadas, dando nuevamente una propuesta más grande que la pantalla de la MacBook Air. Y en este caso hablamos de una pantalla OLED, así que tiene muchísima calidad. Su proporción es 3:2 con una resolución de 3120 x 2080 píxeles, un pico de brillo de 1000 nits y 120 Hz en su tasa de actualización. Así que es una pantalla súper atractiva. Y con respecto a la potencia, encontraremos el Intel Core Ultra 9 como la primera propuesta. Bueno, frenan el segundo impuestazo. Esto es lo que decía Dai. Segundo impuestazo en la patente de la provincia de Buenos Aires, que es tremendo lo que habían aumentado. ¿Cuánto habían aumentado? ¿Cerca de un 200 era? 280% en algunos casos. Muchísimo. Se esperaba. Y ahora lo frenan. Sí, exactamente. Se va a frenar la segunda aplicación. O sea, se va a pagar lo mismo que la anterior patente ya vencida. Así que se suspende este incremento de esta por las fuertes críticas que recibió, teniendo en cuenta la cantidad de aumentos que hay dentro de lo que es el impuesto automotor. Todo lo que tiene que ver con el auto. El auto, el seguro, la nafta, las gomas, que si querés cambiar una goma. Exactamente. Ahora, la patente, creo, ¿no? Uno paga la patente para poder circular en calles que están bien, sin pozos. O sea, que por más que aumente la patente como aumenta, los arreglos en las calles y en los pozos y en las rutas no se ve. ¿Viste? Es como que no se traduce si eso que estás pagando de más vos, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, y esa por lo menos la buena. Esa es buena, exactamente. Se suspende el aumento. ¿Por cuánto tiempo se sabe? No. No, la tercera todavía no te la garantizo. La segunda al precio de la primera. La tercera, no. Bueno, esperaremos. Gracias, Dai. 8:42 en la mañana. Está fresquita la mañana, pero después va a mejorar el clima como te lo viene diciendo.